Muy bien, pues en esta ocasión el título de nuestro tema es Detrás de escena. Y bueno, vamos a leer nuestra cita en Efesios 6, 12. Vamos a leerlo, ustedes me siguen ahí con su vista, dice lo siguiente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus en los aires. Eh, bueno, es una cita eh, muy conocida, creo que por todos, ¿verdad? Que nos revela el hecho de que lo que nosotros vemos a nuestro alrededor no es todo lo que existe, ¿sí? O sea, el mundo físico que nosotros vemos no es todo lo que existe. A veces pensamos que estamos solos, ¿no? En este mundo o en el universo, pero aquí la palabra de Dios nos dice claramente que no es así. Existe un mundo espiritual, es lo que menciona por aquí, y precisamente es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Y bueno, respecto a esta frase que pusimos por aquí en el título, detrás de escena, creo que todos hemos alguna vez escuchado esa frase o lo hemos dicho. Nos dice por aquí la definición o a qué se refiere esta expresión de detrás de escena. Y bueno, primeramente aquí nos dice algunos sinónimos, frases muy parecidas con el mismo significado como entre bastidores, entre bambalinas, otras bambalinas, trascenio, que es una palabra italiana, dice, y tras el telón también. En inglés, por ejemplo, esta expresión le llaman backstage. em, y bueno, todas, bueno, significan lo mismo. ¿Qué significa esto? Bueno, dice que se refiere al área que está en la parte trasera de un teatro. A eso le llaman, ¿sí? Este, dice, dice, puede ser en un concierto o en el rodaje de una película, ¿sí? Es decir, dice, los espacios ocultos al público, relacionados con el desarrollo del espectáculo, ¿sí? Ya sea que estés viendo un concierto, una obra de teatro, una película, es todo lo que no podemos ver el público, ¿sí? Eh, puede ser, no sé, los camarógrafos, la gente que está por ahí, acomodando el escenario o con los efectos especiales. Bueno, hay un montón de trabajo, ¿no? Que se hace que nosotros no vemos cuando tú vas a un evento o cuando ves una película. eh, hay muchas cosas que están ocultas a nosotros, ¿no? En cuanto al desarrollo. Y prácticamente nuestra atención se centra únicamente pues, en los artistas, ¿no? Los actores. Eh, y bueno, en nuestro mundo, ahorita que mencionábamos la realidad, ¿no? De este mundo espiritual, en nuestro mundo físico a veces, les decía ahorita, ignoramos, ¿no? Son cosas que no vemos, que están ocultas a nuestra vista, sin embargo, no dejan de ser reales, así como, por ejemplo, unas personas que trabajan, no sé, en la utilería, en una película o en el teatro, están ahí aunque tú no los ves, ¿sí? O que están por ahí en el sonido. eh, y la Biblia es clara en esto, ¿sí? No nos deja lugar ahí a especulaciones, ¿no? O sea, nos dice que existe. El detalle es que a veces, les digo, pues lo ignoramos, otros, pues a otros se nos olvida. Cuando ya tenemos este conocimiento, no se nos olvida. Y bueno, vamos a hablar un poquito de una historia que, bueno, todos conocemos, creo también. Eh, la historia de cómo llegó el pecado a nuestro mundo, cómo entró el pecado.
Y nos dice por ahí en Génesis capítulo 2, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. A veces cuando leemos esta historia, yo creo que alguna vez se nos vino a la mente el pensar o el preguntarnos por qué Dios puso ese árbol ahí. ¿Para qué Dios lo puso ahí si fue la causa, ¿no? de nuestra desgracia? Eh, de pronto no comprendemos, ¿no? Este asunto. Pensamos que fue o sea, decimos como que qué necesidad había, ¿no? Podemos pensar de poner ahí la tentación, pero no era que Dios puso la tentación, sino que Dios tenía un propósito muy especial, miren. Y aquí es donde ahorita vamos a tocar ese punto del mundo espiritual. Dice, cuando Adán, esto viene por ahí en el libro de Historia de la Redención, ustedes pueden consultarlo si lo tienen en sus hogares, cuando dice Adán y Eva fueron instalados en el hermoso huerto, tenían todo cuanto podían desear para su felicidad, pero, dice Dios, para cumplir sus omniscientes designios, quiso probar la lealtad antes de que pudieran ser considerados eternamente fuera de peligro. Es decir, el ser humano tenía la posibilidad, la opción de vivir por siempre, de ser eterno, un ser eterno. Pero dice que Dios necesitaba algo del ser humano, quería que el ser humano le demostrara lealtad, que tenía que demostrar que era digno, ¿sí? De todo lo que se le había entregado. Y dice, habían de disfrutar de su favor y él conversaría con ellos y ellos con él, o sea, cara a cara, si soportaban la prueba. Será la condición, perdón. Eh, dice, gozarían del perpetuo favor de Dios por siempre y de los ángeles del cielo. Y bueno, suena bien, ¿no? La propuesta de Dios, pero estaba el detalle ese del árbol, ¿no? Y ahí es donde a veces como que a veces no comprendemos muy bien, ¿no? El por qué. Aquí nos aclara que Dios quería, pues que demostrara, ¿no? Esa lealtad. Y, y bueno, podemos decir, bueno, ¿y lealtad de qué o por qué? Nosotros sabemos que había sucedido algo muy grave, ¿no? En el universo. Y ahorita hablábamos de ese mundo espiritual. Eh, la Biblia nos habla, por ejemplo, ahí en el libro de Isaías, capítulo 14, de una rebelión. Hace poquito tocábamos este texto, ¿se acuerdan? Isaías 14, del 12 en adelante, nos habla de un ser de nombre Lucifer, ¿se acuerdan? Y dice aquí el relato, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Eh, bueno, dentro de estos pequeños textos que tenemos aquí, hay una historia, o hay mucho, ¿no? Detrás de estos pequeños versículos que tenemos aquí. Eh, nos habla de este personaje, de este ser que un día cayó de su estado de perfección, ¿sí? Fue echado del cielo por causa, aquí dice, de que estaba debilitando, dice, a las naciones, refiriéndose al reino de Dios, ¿sí? Estaba ahí minando. ¿Por qué razón? Aquí nos dice en el versículo 13, dice, tú que decías en tu corazón, esta fue la causa. Dice, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré
mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. O sea, en el trono de Dios quería sentarse, dice, a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Y qué pasó? Bueno, aquí dice, fuiste que, dice, derribado hasta el Seol a los lados del abismo. Hubo una rebelión en el cielo, ¿sí? El gobierno de Dios se vio eh, envuelto en esto, ¿no? En esta guerra contra Lucifer y todos los seres que lo apoyaron, ¿sí? Que se dejaron engañar por sus ideas, ¿no? De revolucionarias, de libertad, etcétera, que él proponía. Y esto es esto tenemos que siempre tenerlo en contexto, ¿no? Cuando leemos la historia de la caída del ser humano, de cómo fue que llegó todo lo malo que conocemos, ¿no? En este mundo, eh, existió esa guerra, ¿no? Entre Dios y este personaje, Lucifer. Fue echado, ¿sí? Y bueno, aquí comienza lo interesante del asunto, ¿no? Cuando Lucifer y sus ángeles son echados del cielo, sigue diciendo por aquí el libro de la historia de la redención, que dice, se quedó sorprendido con su nueva condición. O sea, algo había cambiado, o todo había cambiado. Miren lo que dice, su felicidad se había disipado. O sea, él anteriormente había experimentado la verdadera felicidad. Empezó ¿cómo podríamos decir? A disminuir ese sentimiento, ¿sí? De completa felicidad por lo que ya traía, ¿no? En su corazón, ese descontento, pero ya cuando fue expulsado del cielo fue cuando sintió el golpe, como decimos, ¿no? Dice, contempló a los ángeles que como él habían sido tan felices, empezó a verlos por ahí a todos, dice, pero, dice, ahora habían sido expulsados junto con él. Algo que él nunca pensó que sucediera, él nunca, si ustedes leen por ahí esa historia, nunca pensó que Dios se atreviera a hacer algo así. Y dice, antes de su caída, ni una sombra de descontento había malogrado su perfecta felicidad. Pero empezó a albergar sentimientos ya de envidia, de celos, y eso ya le quitó la felicidad completa que él tenía, ¿no? Hasta este momento que sintió algo muy, muy diferente. Dice, los rostros que habían reflejado la imagen de su hacedor, es decir, los rostros de aquellos ángeles, dice, ahora manifestaban melancolía, desesperación, tristeza, enojo, bueno, todo lo malo. Y él se quedó sorprendido porque él jamás había visto este tipo de expresiones en algún rostro. Y estaba, pues no sé, asustado, ¿no? Pensando, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Nos sigue diciendo aquí la historia que estaba muy asustado, dice aquí que tembló al contemplar su obra. Como a veces nosotros nos asustamos, ¿no? Cuando hacemos algo malo. Y dice, meditaba a solas, por ahí se aleja del grupo y empezó a meditar, dice, en el pasado, a recordar todo lo que tenía, lo que era, ¿sí? Dice, analizando el presente, lo que ahora, la situación en la que se encontraba él y todo su ejército, y sus planes para el futuro. O sea, empezó a pensar, no, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿O qué voy a hacer? Su poderosa contextura temblaba, dice, como si fuera sacudido por una tempestad. Pueden imaginarse esta escena a este ser temblando, dice, de miedo, como un niño. Y entonces, dice que en ese momento, cuando estaba por ahí reflexionando, pasó un ángel del cielo.
Y él se da cuenta, dice, y lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Y le fue concedida. ¿Y qué sucedió en esa entrevista? ¿De qué hablaron? Dice, él le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y que deseaba obtener, dice, nuevamente el favor de Dios. Dijo, oye, ¿sabes qué? Creo que cometí un error, creo que la regué. Quisiera, pues, pedirte perdón, quisiera que me restituyas. Quiero regresar al lugar que tenía, ¿no? En tu gobierno. Y bueno, él pensó que, así, que era la cosa así de fácil. Eh, Relativamente sí es sencillo, ¿no? Obtener el perdón de Dios, pero nosotros sabemos que hay una condición para obtener ese perdón de Dios. Ese arrepentimiento no nada más tiene que ser de la boca para afuera, como lo decimos, ¿no? Vulgarmente. Y yo estoy seguro que a nosotros nos puede pasar esto, ¿no? O sea, cuando tú ves a alguien que te pide perdón, por ejemplo, y que notas que no es sincero, o estás seguro que no, ¿sí? Por alguna razón, pues tú dices, bueno, o sea, ¿cómo te voy a dar una oportunidad si me demuestras que no es real, ¿no? Ese arrepentimiento, sí, lo estás diciendo, lo estás reconociendo así abiertamente, pero se requiere algo más, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dice, aquí el relato, que Jesús lloró por él, dice ante su desgracia. No sé si ustedes se pueden imaginar esta escena, a Jesús llorando por Lucifer. Y muy probablemente él pensó que ya lo había conmovido, ¿no? Él dijo, ya la hice. Pero dice, le dijo, le comunicó, dice, la decisión de Dios. Le dijo, ¿sabes qué? Nunca más serás recibido en el cielo. Perdiste tu oportunidad. Dice, porque el cielo no puede estar expuesto a ese peligro. Y uno puede decir, ah, qué mala onda, ¿no? Si se está arrepintiendo, si va a humillarse y casi, ¿no? Ante Dios. Y lo rechazan así. Pero miren, aquí está la clave. Dice, las semillas de la rebelión, aquí dice, todavía estaban dentro de él. Es decir, que eso que estaba expresando no era real. Él estaba asustado, ¿sí? Por, por las consecuencias. Dice, el cambio que se había operado en su situación no había aumentado su amor por Dios. Es decir, ahora la situación en la que estaba no había hecho que el amor por Dios aumentara, dice. Ni a su sabia y justa ley. Precisamente él decía que era injusto Dios, que era un tirano, que su ley no servía. Y lo que nos dice aquí es que de la noche a la mañana no pudo haber cambiado de opinión. Por mucho tiempo estuvo él peleando ahí ese asunto y así, y dejándolo crecer en su corazón y no podía así de la noche a la mañana eh, quedar todo olvidado en él, ¿sí? Todo lo que ya traía. Y entonces, dice que cuando él se convenció de que ya no habría posibilidad para él, eh, no nos da aquí más detalles, muy probablemente insistió, no sé, pero se dio cuenta finalmente que ya no había chance para él. Estaba fuera. Dice, y aquí es donde está el detalle, mira. Dice que cuando él ya se convenció de que pues no iba a ser aceptado, dice, manifestó su maldad con odio acrecentado y ardiente violencia. Muy probablemente empezó ella a insultar a Jesús, a amenazarlo. De hecho, lo hizo, ¿sí? Dijo, ah, no, bueno, vamos a ver, ¿no? Lo que sucede. Pero se vio que sacó ahí toda
su ira, ¿no? Y entonces esas palabras que había dicho de arrepentimiento, pues ahí se corroboró que no eran reales, porque se enardeció cuando le negaron esa posibilidad, ¿no? Así que se fue, ¿sí? Enfurecido, y dice aquí sus seguidores salieron a su encuentro, o sea, cuando ven que viene por ahí y todos estaban como a la expectativa, ¿no? De qué iba a pasar porque no era nada más el problema con él, ahora estaban todos que involucrados. Dice, dice, él se levantó asumiendo un aire arrogante, como que le dijeron, oye, ¿qué pasó? Cuéntanos qué sucedió, cómo te trataron, qué te dijeron. Dice que su expresión cambió. Dice, con arrogancia les dijo, no, ni les platicó, yo creo lo que había pasado, simplemente les dijo, les comunicó, dice, sus planes para apartar de Dios a Adán y Eva. Ya para este momento ya existían Adán y Eva. Y dijo, ¿saben qué? Tengo un plan. Sí. Dice, si de alguna manera podían que inducirles a desobedecer a estos nuevos seres, ¿sí? Dios haría algo para perdonarlos. Conocía muy bien a Dios, Lucifer. Dijo entonces, dice, dispondrían de una buena oportunidad para combatir, dice, con ellos la misericordia, perdón, de compartir con ellos la misericordia de Dios. Porque dijo Satanás, dijo, bueno, si Dios los perdona a ellos, tiene que perdonarnos a nosotros. Era lógico, ¿no? Pensar eso. Entonces dijo, bueno, vamos a hacerlos caer. Y él va a intentar hacer algo para ayudarles. Entonces ahí entramos nosotros para que, pues, pelear nuestro lugar, lo que hemos perdido. Les digo, tenía cierta lógica, ¿no? Ese pensamiento, esa idea. Así que eh, dice por aquí que él, bueno, como que vio todas las posibilidades, ¿no? Dijo, bueno, podemos obtener el perdón, podemos volver a nuestro lugar, y si no, si esto falla, entonces dice, podremos unirnos con Adán y con Eva, pues una vez dice que transgredieran la ley de Dios, como ellos, dice, estarían sometidos a la ira divina, igual que ellos, ¿sí? Entonces, Lucifer dijo, bueno, si esto falla, bueno, vamos a tener a una raza de nuestro lado, ¿sí? A esta nueva raza, los seres humanos. No nada más a Adán y Eva, sino a su descendencia. Su transgresión, dice, también los pondría a ellos en estado de rebelión y podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión del Edén y establecer allí su morada. Dijeron, vamos a hacernos compas, como decimos. Si todo sale mal, si las cosas no salen como esperamos, vamos a tener la posibilidad de unirnos con ellos en esta rebelión y tener aquí en este nuevo mundo, en la tierra, nuestro hogar, nuestro reino. Todo esto estaba pasando, mientras Adán y Eva, como vimos ahorita, estaban felices en su hogar, en el Edén, detrás de las cortinas, detrás de escena, estaba sucediendo todo esto en el mundo espiritual. Dice, si lograban tener acceso al árbol de la vida, a ese árbol ahorita que acabamos de mencionar, dice que estaba en medio del jardín. Dice, su fortaleza sería, según ellos, igual a la de los ángeles santos, y Dios mismo podría expulsarlos de ahí. Perdón, el árbol de la vida es el otro árbol. El que acabamos de hablar era el del conocimiento del bien y del mal. Ellos querían, dice aquí, tener acceso al árbol de la vida. Sabían que ya estaban condenados. Entonces dijeron, vamos a apoderarnos de ese árbol, ¿sí? Y entonces,
pues no va a pasar nada, ¿sí? Vamos a ser eternos, y Dios no va a poder echarnos de este lugar. Y vean cómo se estaba tramando ya pues esta conspiración, ¿no?, contra la raza humana. Dice, sigue diciendo por aquí, pero no todos estaban listos para unirse con el fin de llevar a cabo ese arriesgado y terrible plan. Cuando Lucifer les cuenta lo que tramó, pues hubo, dice aquí, muchos que estaban así como que dudando, ¿no? Y dijeron, no, esto no suena bien, ¿sí? Eh, sabían que era, dice, algo arriesgado de hacer algo así. Les entró temor, ¿sí? Y les dijo, fíjense bien, o sea, Satanás obviamente vio por ahí, y sin duda alguien dio opiniones, ¿no? O vio sus caras y les dijo que no confiaría a ninguno de ellos la realización de esta tarea. Les dijo, ¿saben qué? Yo me voy a encargar, ustedes no se preocupen. Dijo, o aquí el detalle dice, porque creía que solo él tenía suficiente sabiduría como para realizar una empresa tan importante. Los vio y digo, no, estos pobres me pueden fallar, yo me voy a hacer cargo de esto. Así que les dijo, ustedes no se asusten, no se estresen, yo lo voy a hacer. Lo único que querían era pues sentir como su apoyo, ¿no? Dice, les dijo que consideraran el asunto mientras los dejaba. Les dijo, piénsenlo, les estoy ofreciendo esto, esta posibilidad, esta alternativa, medítenlo, mientras yo me encargo, ¿no? Y ustedes me dirán si siguen, ¿no? Adelante con esta rebelión, o se echan para atrás. Eh, dijo, los voy a dejar, que ustedes lo piensen mientras yo, dice, termino, de madurar este plan, dice. Así que, dice, trató de convencerlos de que esa era su única y su última esperanza. Eh, les dijo, ¿saben qué? Ya no hay de otra. O sea, tenemos que hacer esto o se acabó todo, ¿no? O sea, hay que intentarlo por última vez. Y si fallaban, dice, desaparecería toda perspectiva de recuperar el cielo. Dijo, si esto sale mal, si fallamos en este intento, pues ahora sí, adiós, ya no va a haber ninguna posibilidad de gobernar, de quitar a Dios de su trono. Dice, o no el cielo, dice, sino cualquier otra parte de su creación, como este mundo. Entonces, nos podemos quedar con esto, aunque sea, ¿no? Mínimo. Así que dice aquí que él, bueno, los dejó y ese fue a seguir pensando, ¿no? ¿Cómo hacerle para conseguir esto? Dice por aquí que él seguía con mucho miedo, dice, temía que sus propósitos no se cumplieran. O sea, dijo, esto puede salir mal, ¿no? Y de hecho se los dijo, pero él estaba convencido de que muy probablemente iban a fallar. Y aunque tuvieran éxito al inducir a Adán y a Eva a desobedecer a Dios y convertirlos en transgresores como ellos, dice, si no recibía ningún beneficio, su propia situación no mejoraría y su culpa solo aumentaría. O sea, dijo, bueno, incluso aunque los hagamos caer, a lo mejor no sirve de nada. Entonces, pues estaba con miedo, ¿sí? Pues ustedes nomás pensaron que él pudiera sentir miedo, bueno, lo sintió. Y miren cómo sigue insistiendo en este asunto, dice, se estremeció, para que veamos que es un ser con vulnerabilidades también, ¿sí? Con sentimientos como los que nosotros experimentamos. Dice, se estremeció al pensar
dice, en sumergir a la santa y feliz pareja en la miseria. O sea, dijo, bueno, los va a hacer caer y ¿qué va a pasar? Y sabía que eso era algo muy malo, ¿sí? Dice aquí, y el remordimiento que él mismo, dice, debía soportar, dijo, y lo que, o sea, psicológicamente, ¿no? Lo que iba a significar para él, dice que ese remordimiento de arruinar a alguien, o sea, de por sí ya no se le acababa, como decimos también, de lo que había pasado con los que lo habían seguido, desde allá, desde el cielo, y ahora con estos nuevos seres. Pero dice que estaba indeciso, como que decía, ¿lo hago o no lo hago? ¿Sí? Dice, a veces se sentía firme y resuelto y decía, no, sí, me los voy a, este, acarrear, ¿no? A mi causa. Y en otras ocasiones dice que estaba dubitativo, o sea, como que me entraba el miedo, estaba vacilante, no se animaba, como a veces nos pasa, ¿no? En algunas situaciones que de pronto decimos, no, sí me animo y mejor no, y así. Él estaba sintiendo eso, dice. Así que sus ángeles lo buscaban, dice aquí frecuentemente, le decían, oye, ¿qué pasó? ¿Qué has pensado? Dice, pues, puesto que él era su dirigente. O sea, ellos lo admiraban, creían mucho en él, en su sabiduría, este, y aparte lo buscaban, dice que, o sea, para saber qué había pensado él y también para decirle, informarle lo que ellos habían pensado. Por ahí estuvieron platicando, meditando entre ellos y habían tomado una decisión. ¿Cuál era esa decisión? Dice aquí, se unirían con él. Dijeron, te vamos a apoyar en todos tus planes. Ya sea, dice, para compartir la responsabilidad, porque dijo, sí, puede esto salir mal y consecuencias también. Pero tenían un sueño, ¿no? Y dijeron, bueno, pero también nos puede ir bien y podemos compartir la gloria. Pero dijeron, pues nos vamos a morir contigo, ¿no? ¿Qué les parece todo lo que estaba sucediendo? Les digo ahorita mientras, pues Adán y Eva vivían tranquilos, en paz, felices en su hogar de el Edén. Y bueno, muy probablemente el hecho de sentir el apoyo de todos sus seguidores, ¿sí? Y ver la admiración que sentían por él, dice que eso ahuyentó sus sentimientos de desesperación y flaqueza. Como que dijo, bueno, pues no les puedo fallar yo a ellos, ¿no? Y dice, como dirigente, se revistió de valor con el fin de afrontar la situación. Respiró profundo, se levantó y dice que se decidió. Dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y haremos, dice aquí, todo lo que esté a nuestro alcance para desafiar la autoridad de Dios y de su Hijo. Y entonces les contó sus planes. Dijo, ok, bueno, ya todos están de acuerdo con el plan. Ahí les va ahora sí a detalle, ¿no? Lo que vamos a hacer. Y bueno, ¿en qué consistía ese plan? Miren lo que dice por aquí. Si se acercaba audazmente a Adán y a Eva para quejarse del unigénito Hijo de Dios, no lo escucharían en absoluto. Es decir, si se acercara a Adán y a Eva diciéndoles, oye, ¿sabes qué? Mira, pasó esto, Dios me hizo esto y ¿sí? No me quiso perdonar, etcétera. Dice, eso no va a resultar. Eso estaba descartado. Dice, porque estarían preparados para repeler ese ataque. Eh, dice, si tratara de intimidarlos con su poder, o sea, como amenazándolos, les dijo, bueno, eso tampoco. Dijo, ni así como haciendo chisme, ni amenazándolos, eso no, parece que no funcionaría, ¿no? Así que dice, decidió que la astucia y el engaño
lograrían lo que no fuera posible por la fuerza. Dijo, vamos a utilizar otra estrategia. Y nos dice por ahí en Génesis, capítulo 3, o está por ahí, ¿cómo les diré? Escondido dentro de esa historia, Lucifer, porque no se menciona. Si ustedes leen por ahí el capítulo 3 de Génesis, no se menciona al enemigo, ¿sí? Se menciona a una serpiente, ¿se acuerdan? Este, no se presentó como era, ¿sí? Se presentó como con un disfraz, ¿sí? Y comenzó a platicar con Eva, ¿sí? Acerca este, de, o puso en duda, ¿no? La autoridad de Dios, la sabiduría de Dios, la hizo, que reflexionara, ¿no? Con algunas preguntas por ahí. No llegó directamente, como dice aquí, ¿no? O sea, acusando a Dios de algo, sino que le empezó a hacer preguntas, ¿no? Para que empezara a echar ahí a volar su imaginación y que meditara algunos asuntos, ¿sí? Y de alguna manera hacerla que desobedeciera. Y fue llevando por ahí aquella plática, la fue dirigiendo hasta que logró lo que se había propuesto. Y a partir de ahí, bueno, pues este es el mundo que conocemos, ¿no? Es decir, antes de ese momento, todo lo que sabemos, pues está en nuestra mente, en nuestra imaginación, los que hemos leído esta historia, ¿no? La gente que no conoce de esto, pues no, o sea, jamás piensa que algo pudo haber pasado, ¿no? Que algo así, pues. Porque lo único que hemos visto, pues es que dolor, tristeza, guerra, violencia, enfermedad, y pensamos que así ha sido siempre. Y por eso muchos hombres de ciencia, por ejemplo, cuando ven que eso es lo único que tenemos, pues dicen, así ha sido siempre. Esas son las deducciones, ¿no? Que hacen hace poquito, hablábamos algo de eso también, ¿se acuerdan? De los métodos que utiliza la ciencia para llegar a ese tipo de teorías y conclusiones, porque dicen, pues es que eso es lo que se ha visto siempre. Entonces, antes de que apareciera el ser humano, pues todo era igual, ¿sí? Pero la Biblia nos dice otra cosa, que este mundo era totalmente diferente, es algo que ni siquiera imaginamos. Una situación, un estado en el que o sea, nos cuesta pensar en eso, ¿no? Como algo real. Eh, y aquí lo que nosotros tenemos que entender es precisamente que detrás de la escena y detrás de todo lo que vemos en el mundo físico, nos dice el texto en Efesios 6:12. Vamos a darle lectura. Dice por aquí Pablo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, no es aquí en el mundo físico, contra algo que podamos o alguien que podamos ver, ¿sí? Nuestra lucha, dice, es contra espíritus, los gobernadores de este mundo, dice, de tinieblas, de este mundo de tinieblas, dice, malos espíritus, ángeles caídos, ¿sí? Que no podemos ver, o sea, están detrás de la escena, detrás de la cortina, no podemos verlos. Y constantemente, miren lo que nos dice aquí, vamos a ir ya concluyendo. Dice por aquí este párrafo de Elena White, dice, si pudiéramos abrir nuestros ojos, como sucedió con el siervo de Eliseo, ¿se acuerdan? De aquella historia, eh, que vieron esa cortina, ese telón, dice, se abrió ante ellos. Ustedes pueden leer esa historia en la palabra de Dios.
Dice, si nuestros ojos se abrieran como los del siervo de Eliseo, dice, nos veríamos, fíjense bien, rodeados por ángeles malignos. Ahí detrás de usted, a su lado, frente a usted, por todos lados. Pero generalmente no pensamos en esto, como decíamos ahorita, ¿no? Se nos olvida, otros ni siquiera tenemos este conocimiento. Bueno, ya lo tenemos, ¿no? Pero se nos olvida frecuentemente, ¿no? Que no estamos solos. El ajuste dice, no, pero pues yo vivo solo, nomás vive aquí mi esposo, y yo aquí viven, y se acabó. Y nada más nosotros. Pero no, dice aquí que estamos rodeados de ángeles malignos que, dice, tratan de imponer su presencia sobre nosotros. Es decir, influir, a eso se refiere, influir en nuestra vida, así como lo hicieron con Adán y Eva, para que nosotros eh, nos rebelemos contra Dios. Siempre están ahí. Dice, y buscan una oportunidad para tentarnos, para hacernos caer, para vencernos, dice aquí, y destruirnos, obviamente, que a ustedes no les agrada para nada. Pero también, y aquí está lo importante, dice, también podríamos ver a ángeles santos que nos guardan. ¿Y qué nos quiere decir eso? Dice, y que con su luz y su poder mantienen a raya a los ángeles malos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que hay una guerra. Que mientras usted está ahí, no sé, viendo la tele, comiendo, leyendo por ahí algo, haciendo su trabajo, hay un pleito detrás de usted, ¿sí? Y se andan deschongando, como decimos, ¿no? Desgreñando los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Y dice, con su luz, dice, los mantienen a raya. Y esto es literal, miren, he escuchado, por ejemplo, testimonios de personas que se dedicaban, por ejemplo, a la cuestión de la magia, de la brujería, y coinciden varias personas, en que las casas, por ejemplo, o hay casas que están rodeadas de luz. Así literalmente lo dice. Y dicen, por ejemplo, gente que se dedicaba a eso, ¿no? Decían, por ejemplo, si a mí me pedían que hiciera daño a cierta persona, dice, yo les decía, no, no puedo, porque ahí hay una luz especial. Entonces, esto es literal, ¿sí? Eh, y ahí están los ángeles de Dios, ¿sí? Y ahí está esa lucha, ¿sí? Que pues nosotros ni cuenta nos damos. Vivimos tranquilos, ¿no? Nuestra vida, sin saber lo que está pasando detrás de la escena. Ahorita vimos todo lo que sucedió eh, mm, eh, previo, ¿no? A la caída del ser humano, lo que estaba sucediendo mientras Adán y Eva, pues ni cuenta se les había advertido, ¿no? De un enemigo, ¿sí? Así como nosotros estamos advertidos también. Pero bueno, ellos estaban en su vida, ¿no? En su mundo, también nosotros, y ellos bajaron la guardia, como lo hacemos también nosotros. Entonces, aquí el llamado para cada uno de nosotros es recordar lo que nos dice Pablo por aquí en Efesios, de este mundo espiritual que a veces en nuestras actividades diarias, les digo, nos perdemos, ¿no? En nuestro trabajo, en el estudio, en actividades que tenemos. Nos olvidamos que existe esto, ¿sí? Esa guerra que dice Pablo, que menciona por aquí Elena White, eh, y que gente, les digo,
que se ha dedicado a esas cosas de magia, de hechicería, etcétera, están conscientes de eso también. Y a veces el cristiano vive su vida ajeno, ¿no? A este conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si nosotros seguimos leyendo ahí en Efesios, y lo estudiamos el sábado pasado, porque decimos, bueno, ¿y qué hay que hacer? Este, ¿Qué podemos hacer, no, al respecto? Estamos perdidos porque son seres poderosos, dice aquí, ¿no? Bueno, dice Pablo también, bueno, sí es cierto, pero la invitación es tomar la armadura de Dios, o sea, protegernos con las herramientas que Dios nos ha puesto ahí a la mano y que Él dice, Dios dice que podemos vencer, ¿sí? Si obedecemos, ¿no? Y nos protegemos de esa manera. Ojalá que siempre estemos conscientes de esto, que Dios nos ayude a recordar esto, ¿no? Porque les digo, a veces pues, nos perdemos, ¿no? En nuestro mundo y, y nos vemos influenciados por el mal, generalmente, ¿no? Ojalá que Dios nos ayude a recordar esto, ¿no? Recordar que también, así como hay influencias malas, también hay influencia positiva y es más poderosa que todo lo malo. Entonces, nuestra tarea es aferrarnos a Dios, ¿no? Armarnos de esas herramientas que Él nos ha dado y que podamos cada día salir victoriosos en esta lucha ante, ante este mundo, ¿no? Espiritual que pues, no lo podemos ver, obviamente, pero ojalá que estemos siempre conscientes de esta realidad. Que Dios les bendiga y pasen una feliz noche.